más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos una nueva oportunidad para ir juntos a la Biblia y seguir tratando de explorar un poco más esta carta de Pablo a los Efesios. La semana pasada estuvimos viendo el final del capítulo 2 y hoy la intención es que podamos ver juntos el capítulo 3 completo. Así que yo los invito a que lo leamos primero. Es una lectura extensa, pero creo que vale la pena que lo leamos en su totalidad y luego volvamos a repasar algunos conceptos para entender lo que Pablo está expresando acá. Así que no nos perdamos, prestemos atención a la lectura. Tiene algunos términos, algunas expresiones profundas y hasta difíciles, podríamos decir, así que estemos atentos y luego lo repasamos. Dice entonces Efesios capítulo 3, desde el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos una lectura extensa, con mucho contenido, mucha información que no vamos a poder abarcar en su totalidad, pero quisiera que rescatemos algunas cosas centrales que nos ayuden a entender lo que Pablo está queriendo presentar en este capítulo. En primer lugar, repetir o refrescar que esto es una carta escrita por Pablo a los Efesios, escrita desde una prisión, la prisión en Roma. Y en su original no estaba subdividida como nosotros la tenemos en nuestra Biblia, no tenía capítulos, versículos, era un continuo. Entonces, cuando nos encontramos con este primer versículo del capítulo 3 y Pablo dice por esta causa, claramente lo está refiriendo en esa continuidad a lo que acaba de decir en el párrafo anterior. Y lo que venía diciendo Pablo tenía que ver con esto que vimos la semana pasada, de
la maravillosa o el maravilloso resultado a partir de la obra de Cristo por nosotros. ¿Cuál es ese resultado? Que ahora gentiles, o sea, los que no son del pueblo judío y judíos, ambos forman ahora un solo cuerpo, un solo pueblo. Forman ahora la iglesia, donde no hay diferencias, como nos dice también en el libro de Gálatas, no hay diferencias, sino que todos iguales son hermanos, participan de las mismas bendiciones, de los mismos privilegios, todos por igual en esa familia de la fe. Entonces, ante esa conclusión que Pablo encontró, es que ahora empieza diciendo por esta causa. Ahora, para entender la totalidad del capítulo, tenemos que entender que Pablo les dice que por esta causa va a hacer algo, pero recién en el versículo 14, mucho más adelante, resuelve qué es lo que Pablo tiene intención de hacer. Si leemos el versículo 14, empieza con la misma expresión, por esta causa. Y esto quiere decir que entre el versículo 2 y el versículo 13 hay un gran paréntesis, donde Pablo se va a dedicar a tratar algo, pero la idea general del capítulo, que empieza en el versículo 1, se resuelve en el versículo 14. Es decir, Pablo dice, por esta causa, versículo 1, versículo 14, por esta causa, lo mismo. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que Pablo quiere hacer es orar en la presencia de Dios. El contenido de esa oración lo está por decir luego del versículo 14. Pero en ese paréntesis del versículo 2 al 13, Pablo explica la razón de la oración. Ese por esta causa, lo que a él lo motiva a orar, ¿qué es? Bueno, es lo que acabamos de decir, que dijo antes en el capítulo 2, pero también lo que Pablo presenta en ese paréntesis. ¿Y de qué habla en el paréntesis? Si ustedes prestaron atención, repite una y otra vez el término misterio. Pablo menciona esta palabra misterio que para alguno, tal vez pensando en temas religiosos, temas de teología y usando la palabra misterio, parece que estamos en una nube, en una nebulosa indescifrable y misteriosa que algo esconde pero que no podemos saber qué es. Bueno, no se trata de eso el término misterio. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, presenta este término, el misterio, se está refiriendo siempre a algo que en la antigüedad no había sido revelado, es decir, estaba oculto, no se conocía, y cuando decimos en la antigüedad, básicamente estamos hablando del Antiguo Testamento, donde Dios hablaba al pueblo, Dios le hablaba a los profetas transmitían el mensaje de Dios, muchas veces lo dejaban escrito, pero ese contenido, ese concepto estaba oculto incluso para esos profetas, y se llama misterio porque en aquel momento estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Y el contenido de ese misterio, Pablo lo presenta en el versículo 6. Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está diciendo que aquello que antes no se conocía y que ahora sí se conoce porque Dios lo reveló, es que la bendición de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, son para todos y todos pueden disfrutar de ser ahora parte del pueblo de Dios. Esto, si uno se lo preguntaba a un hebreo o a un judío en la antigüedad, hubiera dicho de ninguna manera, porque las bendiciones son para Israel. Por más que incluso en la antigüedad Dios le había dicho al pueblo que tenía un rol de proclamar esta verdad incluso a las naciones. Pero bueno, ellos se lo habían apropiado, lo habían de alguna forma recluido solo para ellos. Sin embargo, ahora
era evidente, era claro porque Dios se había encargado de revelarlo, de mostrarlo, para que ahora ellos lo pudieran conocer. Pablo dice, entre los versículos que leímos, que él fue puesto como administrador de esto. Es decir, no es algo que Pablo ideó o que Pablo descubrió porque investigó o se imaginó junto con los demás apóstoles, para nada. Es algo que antes estaba oculto y ahora Dios les mostró en Cristo que esta era la verdad del Evangelio. Y él, junto con los demás, porque ahí se nos menciona que Dios lo está revelando, versículo 5, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, él no era el único que estaba recibiendo esto, sino que había otros que también lo estaban recibiendo. Que ahora gentiles y judíos todos podían formar parte de un solo cuerpo. Las expresiones son hermosas, dice coherederos, copartícipes, es decir, por igual, participando por igual, recibiendo una herencia por igual, todos en esa unidad de la cual tanto habla el libro de los Efesios, y de hecho en el capítulo que viene, el próximo encuentro, vamos a profundizar porque ahí se mete de pleno Pablo a hablar del concepto de la unidad en la iglesia. Pero este misterio es justamente el misterio de la iglesia, la posibilidad de que todos por igual formemos parte de ese pueblo. Ahora, Pablo se encarga de aclarar, versículo 11, que esto no fue algo que sorprendió a Dios o que por accidente ocurrió, sino que hay un propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús. Es decir, Dios esto lo conocía y lo mantuvo en ese anonimato, en ese estado oculto de no revelación, hasta que llegó el momento. Y tal vez la mejor explicación de esto es Gálatas capítulo 4, cuando se nos dice aquella expresión, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fue ahí, con la llegada del Señor Jesús a esta tierra, con la obra de la cruz, con la resurrección de entre los muertos del Señor, y al constituirse Él como Salvador, que se abre la puerta del Evangelio a todos, y ese misterio de que todos iban a recibir esa bendición es manifiesto y el Evangelio llega a todos por igual. Así que Pablo dice, esta es la motivación por la cual yo voy a orar, por esta causa, por este misterio que estaba oculto y ahora ha sido revelado, es que voy a orar. Y el versículo 13 también es para nuestra reflexión, ¿no? Porque él les dice, por lo cual, es decir, por esta enormidad del mensaje del Evangelio, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Claro, la prisión de Pablo seguramente era causa de angustia, de tristeza para muchos creyentes. Y él les dice, no, sepan que yo no estoy acá prisionero por culpa de los romanos o a causa de la mentira de los judíos que me están acusando y que me terminaron llevando a la prisión. No, cuando él se presenta, versículo 1, les dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él tenía una mirada mucho más superadora. Él se consideraba prisionero, sí, de Cristo y por causa de los gentiles que eran los beneficiados de esta proclamación del Evangelio. Así que ese mensaje tenía que permitir a ellos levantar la cabeza, recobrar ánimo y no sentirse desmayar. Y eso tiene que ser un llamado para nosotros también en medio de la situación que estemos. Recordar el concepto del Evangelio en lo enorme que se nos presenta delante nuestro. Ahora, versículo 14, se cierra el paréntesis donde Pablo explica cuál es su motivación para orar. Y ahora nos dice, bueno, me postro delante de Dios, me arrodillo en su presencia y este va a ser el motivo de oración. Y podemos de alguna forma desmenuzar lo que Pablo dice en estos versículos hermosos del 14 al 19 en tal vez 4 motivos que Pablo menciona.
4 motivos dentro de un gran pedido de oración. Cuando nosotros pensamos en nuestros pedidos de oración, en nuestra lista de oración, en nuestros motivos de oración, muchas veces están muy asociados a esta tierra, ¿no? A cosas de este mundo, a cuestiones materiales, tal vez de necesidad justificada, pero el motivo de oración de Pablo es mucho mayor. Ya en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo oró a favor de los efesios. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto eso. Ahora nuevamente se pone en la presencia de Dios y va a orar. Una oración a Dios, el Padre, el dueño de todas las cosas, y dice en el versículo 16, primer motivo podríamos decir, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo ora para que Dios obre en el ser interior de los efesios. Recién decíamos, nuestros pedidos a veces son tan materiales, ¿no? Tan de esta tierra, tan de las necesidades del día a día. Este motivo que Pablo nos presenta acá es superador, mucho más profundo, que Dios obre en el ser interior de ellos, en la parte espiritual, en la parte que no se ve, que realmente trasciende y que es eterna, lo que realmente vale, que Dios obre en ellos. Y les dice 3 cosas por lo menos, que lo haga conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, que Dios obre en función de lo que Él tiene en sus riquezas. Podemos imaginar lo inagotable que es eso, ¿no? Bueno, en función de eso, que Dios les dé a ellos. En segundo lugar, les dice que lo haga con poder, con ese poder transformador que solo Dios puede obrar. ¿Cuántas veces pensamos o nos proponemos cosas, ¿no? En nuestra vida pretendiendo que podemos lograr algún cambio de conducta, de hábito, y obviamente mucho parte de esa determinación, de esa convicción y decisión nuestra, pero la convicción no tiene que ser tanto hacia las conductas, sino que la convicción tiene que ser hacia la búsqueda de Dios obrando en nosotros. Es Él el que produce esas transformaciones radicales y definitivas que necesitamos, y esto es lo que Pablo le pedía a Dios a favor de los efesios. Y en tercer lugar, le dice, con su espíritu. Pablo era consciente que esas transformaciones eran posibles solamente si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, obra en ese ser interior. Así que en primer lugar, que Dios obre conforme a lo que Él sabe y el poder que Él tiene en el ser interior de ellos. En segundo lugar, en el versículo 17 les dice, ¿para qué? O sea, esto que Dios va a obrar en su ser interior es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y acá tenemos que decir, bueno, pero ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Que venga a habitar Cristo por la fe en sus corazones? Eso sería que se conviertan en cristianos, pero los efesios ya eran cristianos. Así que sin duda, como dice un autor en su comentario, no está pidiendo que Cristo llegue a habitar en ellos, sino que se sienta a gusto habitando en ellos, que tenga comodidad suficiente en sus vidas. Esto significa, en definitiva, que en el interior de ellos, al Dios trabajar en su interior, que era el primer motivo, se puedan sacar aquellas cosas que no tienen que estar para que Cristo pueda tener control y pueda habitar en medio de ellos. No se trata de la llegada para habitar, sino de la permanencia, la continuidad de esa habitación. Y les dice que eso va a tener como impacto el ser arraigados y el ser cimentados en amor. Ya se nos anticipa o se menciona por primera vez el concepto de que todo lo que ocurre en relación a Cristo en nosotros tiene que ver con su amor. Y ese amor nos arraiga y nos cimenta. Arraiga es un término tomado de las plantas, ¿no? Como una planta con sus raíces se arraiga y tiene sus nutrientes a partir de eso. Y se cimenta es un término traído de la construcción, ¿no? De la albañilería, como un edificio que está bien cimentado, tiene una estructura fuerte, sólida, que puede tolerar incluso
un movimiento del suelo. Bueno, así seremos nosotros cuando Dios haga esa transformación en nuestro interior y nosotros le demos el lugar al Señor para que habite de esa manera en nuestros corazones. Y ahora llega el tercer pedido, que tal vez es el central en toda esta oración de Pablo. Él en los versículos 18 y 19 les dice que sean plenamente capaces de comprender, y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. El pedido de Pablo es que ellos tengan la capacidad de entender, y habla ahí de las dimensiones, como tratando de abarcar la plenitud del amor de Cristo por nosotros. Habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pareciera que Pablo está queriendo abarcar algo que es difícil de abarcar. Y en esa canción que escuchábamos, que se llama justamente El amor de Cristo, el autor toma conceptos de este pasaje para decir, por ejemplo, dice, en cuanto a la profundidad, más profundo que el infierno y la maldad, o más profundo que el mar. En cuanto a la anchura, dice la canción, más ancho que el foso que nos separó, aquel pecado, el foso que nos separó de la comunión con Dios. En cuanto a la altura, más allá del cielo está el amor de Cristo. En cuanto a la longitud, dice expresiones como, me pastoreará por siempre, disfrutaré su amor por siempre. Es decir, todo asociado a una dimensión que nos excede, que es, como decía en un versículo anterior, es asociado a las inescrutables riquezas de Cristo, algo que no se puede calcular, que no se puede sondear, que no se puede medir. Por eso tal vez resuelve el autor de esta canción diciendo, tu amor me bastará, tu amor es suficiente para mí. Claro, es tan grande que no se puede abordar, que es suficiente. Otros autores lo han expresado de otras maneras a esta expresión de las dimensiones del amor de Cristo. Por ejemplo, Jerónimo decía que alcanza las alturas para incluir a los santos ángeles y las profundidades para incluir hasta los espíritus malos. Su longitud cubre a todos los hombres que se esfuerzan en una marcha cuesta arriba y en su anchura abarca a los hombres que corren a la deriva apartándose de Cristo por malos caminos. Así de grande es el amor de Cristo. Otro autor, William Barclay, dice, en su anchura podemos pensar que todos los hombres de todo tipo, edad y continente son contemplados. En su longitud pensamos en que el amor de Cristo lo hizo obediente hasta la muerte y aceptó aún llegar a la cruz. En su profundidad nos muestra que en su amor Cristo descendió hasta la muerte, hasta las profundidades, y en su altura que nos ama aún en los cielos, donde vive e intercede por nosotros. Y podríamos mencionar a otros autores que tratan de, tomando estas referencias que dice Pablo, anchura, longitud, profundidad, altura, tratar de darle dimensión y sentido a algo que es indescriptible, que es inagotable, o como dice el versículo 19 del mismo Pablo, un amor que excede a todo conocimiento. Claro, pensar en esto nos llena de tal manera que el cuarto pedido de Pablo en su oración es al final del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Obviamente no vamos a poder ser nosotros receptores de toda la plenitud, todo lo que hay de Dios que esté en nosotros. La expresión acá se refiere, de hecho la mejor traducción de esto es ser llenos hacia la plenitud de Dios, como pensando en que continuamente estamos recibiendo de Dios desde su plenitud aquello que necesitamos como provisión para ir creciendo cada vez más. Nunca se va a agotar esa fuente de provisión y nunca va a ser suficiente todo lo que recibamos. Siempre vamos a ir recibiendo más y más para poder acercarnos cada vez más a eso que Dios quiere formar en nosotros. Y todo enmarcado y inmerso, podemos decir, en esta dimensión del amor de Cristo
por nosotros. Por eso termina luego de tener esta oración, Pablo, es decir, fue motivado por causa del Evangelio, un misterio revelado, el misterio de la iglesia, el misterio de todos ser uno en Cristo. Fue motivado a caer de rodillas ante Dios y hacer estos pedidos en oración para que Dios obre en la vida de los efesios. Y todo eso lo termina llevando a los últimos 2 versículos que se los conoce como una doxología. Porque justamente es eso, una doxología, una expresión de alabanza a Dios. ¿Y qué es lo que expresa Pablo en esta alabanza a Dios? Bueno, su alabanza es a aquel que es poderoso. No solamente es poderoso, sino que es poderoso para hacer todas las cosas. Y esas cosas que puede hacer, las puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Lo que Dios puede hacer en nuestra vida, ni siquiera nosotros le podemos dar dimensión. Pero Dios es poderoso para hacerlo según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros actúa de tal manera en nuestras vidas, o tiene el potencial para actuar de tal manera en nuestra vida, que nosotros no podemos darle dimensión a eso. Entonces, la gran conclusión es que todas las limitaciones que vemos en nuestra vida se deben a nuestras propias limitaciones, al obrar de Dios en nosotros. Y debiera ser nuestra búsqueda, nuestra oración continuamente, esta oración de Pablo por los Efesios. Que Dios pueda obrar en nuestro ser interior a partir de su grandeza, de sus riquezas, en nuestra vida por el espacio que nosotros le damos. Y concluye diciendo, a Él, a este gran Dios que se escapa de lo que nosotros podemos medir o entender, a Él sea la gloria. Para cerrar con este glorioso o elevadísimo capítulo 3 que acabamos de tratar de entender, hay 3 lugares en este capítulo donde se menciona a la iglesia de una manera singular. En el versículo 10 se nos dice que la iglesia anuncia en la tierra el misterio de Dios. De una manera que nosotros ni siquiera podemos entender, porque dice que por medio de la iglesia es dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, nosotros damos testimonio y enseñamos a los ángeles, a autoridades espirituales que desconocemos plenamente nosotros, pero la iglesia es la portadora de ese mensaje que enseña. El versículo 18 nos dice que podemos conocer el amor de Cristo con todos los santos, es decir, en el ámbito de la iglesia. No es un conocimiento singular, individual, sino que es un conocimiento que se enriquece y se magnifica en medio de la iglesia, en la comunión de la iglesia. Y en tercer lugar, en ese versículo 21, se nos dice que en la iglesia Dios se ve glorificado en Cristo. Es en la iglesia, no es en cada uno por separado, sino en la iglesia. Qué importante es pensar que este libro de Efesios, esta carta de Pablo, lo que nos está tratando de llevar a pensar es en la enorme invención o en la enorme creación de Dios que es justamente la iglesia. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros aquí en la tierra y que perteneciendo a eso recibimos la bendición de la salvación, pero recibimos la posibilidad también de ser portadores, como Pablo lo decía, de ese mensaje que puede alcanzar también a otros. Por eso nuestro único afán, nuestra única búsqueda, nuestro único interés en esta vida debería ser como objetivo ocupar nuestro lugar en la iglesia
y ayudar a que otros encuentren ese lugar en la iglesia y que otros que no conocen siquiera el mensaje del Evangelio lo puedan conocer para agregarse también a la iglesia. Porque esta es la gran obra de Dios, la gran creación de Dios, que antes estaba velado, que era desconocido, pero que ahora ha sido revelado en toda su plenitud. A partir del capítulo 4 en adelante, Pablo se va a encargar de mostrar ya no tanto un mensaje doctrinal en cuanto a teoría, podríamos decir, sino eso hecho realidad en la práctica. El resultado práctico en nuestra vida de vivir en Cristo, de vivir en la iglesia y ser parte del grupo de los redimidos. Hermanos, ojalá que esto que hemos compartido hoy, así rápidamente de un capítulo muy profundo, nos pueda llevar a elevar nuestros corazones y a darnos cuenta del lugar donde Dios nos ha puesto, de lo que hemos recibido, lo que somos portadores y la enorme bendición que tenemos de estar en Cristo y ser beneficiarios de este amor enorme de Cristo a favor de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que tengan una muy buena noche.